Globovisión. Bueno, regresamos con la internacionalista y buena amiga Giovanna de Michele, que miren la que bella regresó de sus vacaciones. Nos tiene hipnotizado con ese collar. No va a ser si me voy a poder concentrar o me vas a dejar. Sí, cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Cómo estás, Giovanna? Feliz año. Bien, feliz año, Pedro. Gracias por la invitación. Todo lo mejor para ti y gracias Igual. por siempre compartir Para con todo el nosotros. equipo. Hay varios temas que quería conversar contigo, pero vamos a empezar con el tema de interés público, interés nacional, sobre todo por una carta que escribió Almagro, el secretario general de la OEA, una carta donde amenaza, vamos a ponerlo así, con aplicar la famosa Carta Interamericana Democrática que hemos hablado aquí tantas veces. Así es. Una carta que nunca se ha aplicado en ningún país, pero mira, eso viene del capítulo 5, del capítulo de Washington, de Rómulo Betancourt, todo lo que ha tenido que ir evolucionando esa Carta Interamericana, pero que nunca se ha aplicado. Así es. Cuéntanos un poco cuál es tu impresión, cuál es el mensaje de Almagro, y creo que de alguna manera el presidente Maduro lo captó porque mañana va a ir a la Asamblea y va a ser bien recibido en la Asamblea con mucho respeto y dignidad. Como debe ser. Como debe ser. Las dos cosas deben ser, que él vaya a la Asamblea y que la Asamblea lo reciba con la majestuosidad que requiere un jefe de Estado, pues como es el presidente Nicolás Maduro. Así debe ser. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Almagro? Es la segunda carta que manda Almagro, y esto hay que recordarlo. La primera la mandó antes de las elecciones del 6 de diciembre, alertando sobre la desigualdad de oportunidades que había para los candidatos a la contienda por los cargos en la Asamblea Nacional. Y en esta segunda oportunidad manda una nueva carta también de 7 páginas, muy extensa. 7 páginas en el mundo diplomático equivalen como a 100 de cualquier otro mundo, ¿verdad? Pero es que además tú lees la carta, Pedro, y cada uno de los párrafos amerita detenerse y analizar a fondo la situación, porque Almagro hace ahí acusaciones muy serias. Almagro cuestiona inclusive la legitimidad de los poderes públicos en Venezuela y de alguna manera deja entrever que desde la óptica de él como secretario general de la Organización de Estados Americanos, el único poder público que en estos momentos tiene una legitimidad incuestionable es el poder legislativo, porque nace de la voluntad popular. Los otros poderes públicos no. Cuestiona de manera muy puntual y muy aguda el poder judicial, cuestiona la manera como se designaron los jueces, la premura con la cual se produjo la designación, la vinculación partidista de muchos de los jueces que en estos momentos están detentando cargos dentro del Poder Judicial. Y eso es grave para Venezuela, pero de alguna manera es, digamos, una forma de honrar lo que los propios países del continente americano se comprometieron a cumplir en la Carta Democrática Interamericana. Y esto hay que decirlo. Eso es importante. Porque algunos dicen que ¿qué autoridad tiene Almagro para venir a cuestionar lo que sucede en el interior de Venezuela? Un momentico. Venezuela, en pleno ejercicio de su soberanía, suscribió la Carta Interamericana Democrática. Lo hizo el 11 de septiembre del año 2001. Ese día pasaron muchas cosas. No solamente fueron los atentados en Estados Unidos, también se suscribió la Carta Democrática Interamericana. Y Venezuela lo hizo con su propia voluntad, libremente. Si asumiste ese compromiso, ahora tienes que honrarlo. Y esa carta, perdón, dame un segundito, claro. Esa carta establece que para poder hablar de democracia no solamente basta que haya elecciones y se garantice la legitimidad de origen, sino que se cumplan una serie de condiciones más, entre las que está la independencia y la autonomía de los poderes públicos, para que de esa manera se garantice la legitimidad de desempeño democrático. Y ahí es donde está poniendo el foco el secretario general de la OEA. Ahora, esta carta se escribe justo en el conflicto político que ocurrió entre los dos poderes de la Asamblea, del poder de la oposición, el poder del gobierno. Y era por un cuestionamiento a través del Tribunal Supremo de Justicia que querían que se desincorporaran 3 de los diputados que de hecho lo hicieron. ¿Tú no crees que después de esto y que ha fluido un poco más las actividades en la Asamblea, esa carta baja un poco o le da cierta maniobrabilidad al gobierno y a Almagro para rectificar algunos de los puntos? Es un punto interesante. La carta no baja un poco, la carta está ahí. Okay. Con el agravante, como te decía, de que ya es la segunda. ¿Ok? Baja un poco, digamos, la tensión y la probabilidad de que el llamado a consulta dentro de la Organización de Estados Americanos sea inminente para analizar el caso Venezuela, pero no elimina por completo la posibilidad de que eso suceda en el futuro. Está ahí, pues. Ahí está latente. En la medida en que se vuelve a evidenciar un nuevo indicio de conflicto entre los poderes públicos venezolanos, nuevamente saldrá el tema a relucir. Claro que sí, sin lugar a dudas. Ok, Giovanna, tenemos que ir un momentico a una
pausa. Ajá. Al regreso vamos a seguir hablando de este tema y algunos temas internacionales. También tenemos que Estados Unidos hizo un llamado a los distintos países de Latinoamérica que le pongan el ojo a Venezuela Sí. por la división de poderes que no se está viendo claramente. Ya regresamos con Giovanna de Michele. Aquí quería preguntarte sobre la posición de Estados Unidos, que en este momento han sido nombrados constantemente por los diputados en la Asamblea, acusan a unos y a otros que son lacayos del imperio y siguen con esa retórica. Y los propios Estados Unidos dicen, mira, no estamos confiando mucho en la democracia en Venezuela y hace un llamado al continente. Háblanos un poco de ese tema, por favor. Hay una evidente preocupación en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ha habido ya varios comunicados, varios pronunciamientos, sobre todo con relación a esta confrontación de poderes públicos que ha sido, digamos, lo más estridente en los últimos días. Eso se suma a planteamientos y pronunciamientos de algunos órganos legislativos de otros países, como es el caso de Costa Rica, y más allá del continente americano también ha habido pronunciamientos de la Comisión Europea. Los hubo antes de las elecciones del 6 de diciembre, los hubo después de las elecciones del 6 de diciembre y los hubo ahora esta semana a propósito precisamente de esta confrontación y todo lo que está pasando. Sin duda alguna, Venezuela está siendo foco de muchísima atención, está siendo escrutada de una manera muy, pero muy minuciosa, y aparentemente hay quienes todavía no se han dado cuenta, hay quienes siguen enganchados en ese debate lleno de descalificaciones que no van precisamente a lo argumentativo, que no van al fondo del asunto, evidenciando que hay una grave crisis argumental, ¿no? En la política venezolana. El nivel del debate es muy precario. Muy bajo, muy precario. Muchas amenazas de un lado a otro. Sí. Ayer se refirieron al secretario general de la OEA, que siempre, la OEA en los últimos años más bien ha defendido al gobierno en miles de situaciones y conflictos muy difíciles, y ayer descalificaron al secretario general, pero lo descalificaban como persona, no por sus ideas, no por sus argumentos. Entonces eso es muy grave, porque a nadie se le puede descalificar por raza, color, por sexo, y estamos cayendo en esos niveles tan bajos. Mira, no se puede por condición humana, ¿ok? No se puede por dignidad y no se puede por mandato constitucional. Okay. Nosotros no deberíamos hacerlo. Primero, como seres humanos, nosotros debemos dar esa señal y ese mensaje precisamente de reconocimiento al otro, pero eso ha faltado muchísimo en Venezuela, y muchos de los que cuestionan a Almagro tal vez olvidan que Almagro contó con el voto de Venezuela precisamente para llegar al cargo de secretario general de la OEA. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿el cargo de secretario general de la OEA es bueno cuando opina a favor del aparato del Estado, y es malo cuando llama la atención acerca de lo que está funcionando mal? Y eso es mucho de lo que sucede también a nivel interno, ¿ok? La Asamblea Nacional era buena cuando estaba, digamos, en plena sintonía con los demás poderes públicos del Estado, pero es disonante, es mala, es preocupante cuando ya no está en armonía con el resto de los poderes públicos. O sea, lo que sucede a nivel interno se traslada al ámbito internacional, pues de una forma absoluta, ¿no? Sí, mira, el tema que quería tratar contigo también hoy, porque está en la palestra internacional, es la captura del Chapo Guzmán, porque eso es un narcotraficante, se escapó de la cárcel en México y la recaptura parece una telenovela, una narconovela. Y bueno, el propio, dicen que lo pudieron capturar porque él tenía una pasión muy grande por Key del Castillo, una gran actriz mexicana que interpretó a la Reina del Sur. Siempre las mujeres en medio del asunto. Sí, cherché la femme, dice. Busca la mujer. Pero gracias a que la persiguieron, una entrevista que le dio a Sean Penn muy cuestionada, no por la revista Rolling Stones, porque ellos simplemente compraron la entrevista, pero dicen, bueno, si este señor estaba prófugo de la justicia, ¿por qué no le entregaron? Son cómplices. Así es. ¿Cómo se ve esto internacionalmente, este tema, y sobre todo para la Key del Castillo, que en un principio le dijo, no haga narcotráfico, regale flores? Sí. Y fíjate en qué terminó ella involucrada sentimentalmente. Así es, así parece, ¿no? Eso Así es lo parece. que señalan los medios de comunicación. Sí, evidentemente es un tema muy jurídico que tiene mucho que ver con el ordenamiento jurídico interno mexicano, pero sin lugar a dudas en cualquier parte del mundo cualquiera que no necesariamente sea abogado, cosa que yo por cierto no soy, pudiera pensar que sí, que hay una complicidad extrema, porque sabiendo dónde estaba una persona que está siendo buscada por la justicia, pues no dieron parte a las autoridades, sino que muy por el contrario se convirtieron en cómplices del hombre, ¿no? Y mantuvieron
mantuvieron no solamente ese contacto, sino que aparentemente mantuvieron un contacto muy continuo a través de teléfonos, a través de mensajes, de muchas otras maneras. Bueno, dicen que el amor es más fuerte que las leyes, ¿no? Pero en este caso parece que él salió de su guarida donde él estaba escondido, donde tuvieron una reunión, pero entonces él quedó tan enamorado de ella que quiso una segunda reunión. Ella como que ni se enteró, y cuando encontraron el sitio encontraron 3 discos muy rayados de la novela esa. No lo culpo, porque la mujer es espectacular y tiene un carácter, una cosa. Lo interesante también con el tema del Chapo, más allá de su pasión por Key del Castillo, es el tema de la posible extradición a los Estados Unidos. Hay un debate intenso, hay quienes todavía dicen en el interior de México que no debe ser extraditado, que él debe ser juzgado y debe ser, digamos, cumplir su sentencia en el interior, dentro de México, y hay quienes dicen que no, que por el contrario, él debe ser extraditado a los Estados Unidos porque parte de su delito también ocurrió en territorio estadounidense y lesionó los intereses de los Estados Unidos. Esto hay que ver cómo se desarrolla. Ya el gobierno mexicano dijo que sí está dispuesto a trabajar con el tema de la extradición. No obstante, se ha sabido también que va a ser una extradición bastante complicada y que pudiera tardar aproximadamente un año. La gran interrogante es si en ese año se volverá a escapar, ¿no? Hay quienes dicen que no hay 2 sin 3. Bueno, con el dineral que maneja. Ahora, ¿consideras tú a Sean Penn? Él es un diplomático internacional, él tiene un cargo porque es un gran actor de Hollywood, porque él está metido en distintos temas y distintos temas. Es más, ha participado aquí en Venezuela, muy amigo del presidente Chávez. Mira, más allá de la ideología que pueda tener o de sus inclinaciones políticas, porque él es absolutamente libre de pensar lo que quiera desde el punto de vista político y tener la percepción del mundo y de la vida que mejor le parezca, pues es un hombre que aparentemente ve un sentido de oportunidad en cualquier tragedia política, ¿no? Y esto lo convierte definitivamente en un foco de atención en ese mundo de la ficción que es Hollywood, ¿no? Y sobre todo ahora que se está tratando de llevar no tanta ficción, sino de recrear la realidad en el cine, en la pantalla grande. Y un poco eso es lo que dice Sean Penn que él ha estado tratando de hacer. Él dice que parte de su acercamiento con el desaparecido Hugo Chávez tenía mucho que ver con eso, con su interés de llevar la vida de Hugo Chávez al cine, que su acercamiento al Chapo tiene mucho que ver con eso, con la intención de llevar la vida del Chapo al cine. Entonces no sabemos si eso es una máscara o si definitivamente el hombre lo que es un extraordinario empresario que ve una oportunidad grandiosa de negocio en todo lo que es estridente y que es noticia a nivel internacional. Muy interesante esa distinción. Giovanna, se nos acabó el tiempo, lamentablemente nos quedó por fuera Argentina. Brasil, que tuvo hoy una ley extraordinaria, ayer una ley extraordinaria, ¿no? Sí. Para la repatriación de capitales. Bueno, te invito pronto al programa, en 15 días estás aquí de nuevo y me volverás a hipnotizar con ese collar. Traigo otro. Encantado, todo lo mejor para ti este año. Muchísimas